Bien, hermanos, en este pasaje que leímos, el título del mensaje es Los enemigos de la obra de Dios. Aquí vemos cómo Esdras, con todos sus amigos que trajo del cautiverio, más bien que llegó cuando estaban en el cautiverio, ellos estaban haciendo la obra del Señor, aquellos que llegaron primero. Mire, la obra de Dios es una obra muy grande, es la obra más grande que puede existir en el mundo. No existe ningún otro negocio más importante que la obra de Dios. No existe otra obra que tenga el alcance que es la obra de Dios, y la razón es porque tiene resultados eternos. Todo lo que se haga en este mundo se va a quedar, pero lo que se hace para Dios va a ser eterno. Jamás pasará. Ahora, la obra de Dios tiene también sus enemigos. Pero hay una promesa hecha por nuestro Dios allá cuando el Señor Jesucristo habló a sus discípulos y les dijo de esta manera: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En otras palabras, ni aunque el mismo infierno se venga contra la iglesia, siempre saldría triunfante, porque la obra de Dios es la obra de Dios. Y el encargado de la obra de Dios pues es el Dios todopoderoso, es el grande gigante, es el que todo lo puede. Por eso la obra de Dios es la obra más importante. Pero tiene sus enemigos. Lo que nosotros estamos viendo aquí es como después de 70 años los judíos regresan después de haber estado cautivos en Babilonia. Y ellos fueron enviados por Ciro, el rey de Persia, un hombre a quien Dios despertó su espíritu, aunque no era del pueblo de Israel, aunque no era judío ni creyente de las Escrituras. El Espíritu de Dios despertó su espíritu para que mandase al pueblo de regreso a construir el templo en Jerusalén. Los judíos habían regresado entonces, como vemos aquí, y todos los pueblos alrededor se oponían a que ellos estuvieran en esa parte. No querían que ellos edificaran nuevamente aquel lugar, aquella ciudad. No querían que el templo de Jerusalén volviese a resurgir, y ellos estaban reconstruyendo. Pero mire lo que los enemigos lo que decían en Nehemías, adelantito en el capítulo 2, versículo 10. En Nehemías 2:10 dice: pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Escúcheme, hermano, esto es algo que sucede ahorita en la vida real. Cuando usted va a una casa y les ofrece la palabra de Dios y les enseña que con Cristo la vida es maravillosa, y les enseña que en Cristo está la solución a todos sus problemas, entonces mucha gente dice: no queremos que los molesten, no queremos que les digan nada, nosotros tenemos nuestras creencias, y impiden que se les ayude a las personas que están necesitadas. Es así la obra de Dios, que tiene enemigos que aparecen por todas partes y de todos lados. Hoy en este tiempo la obra de Dios sigue a través, después de tantos años, porque tiene un general y tiene un líder, el cual no está muerto, está vivo. Y hoy la iglesia es la que representa la obra de Dios. La iglesia cristiana bíblica que enseña los principios bíblicos es la que representa lo que es la obra de Dios, la misión principal de su fundador, que fue Jesucristo. Porque hay cantidad de iglesias que están haciendo espectáculo, pero que en realidad nada tiene que ver con el cristianismo. Como los enemigos de la obra de Dios, ¿cómo es que ellos trabajan? ¿Cómo es que los enemigos de Dios en la obra se dedican para poder detenerla? Vamos a ver hoy aquí en este pasaje 3 maneras de cómo aquellos hombres querían detener la obra de Dios, y cómo el enemigo en este tiempo quiere detener la obra de Dios. Primeramente veremos aquí que es con la alianza de la religión. Con la alianza de la religión. Dice el versículo 2: vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Sar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. 70 años la ciudad había estado vacía, sin su Dios verdadero, sin creyentes adoradores de corazón.
La ciudad, el templo estaba arruinado. No había quien lo habitara. Pero después vienen estos hombres, como cerca de 25,000 con sus mujeres, sus familias, y comenzaron a reedificar el templo. Y comenzaron a construir el lugar donde adorar a Jehová, el Dios verdadero. Y comenzaron entonces, vinieron los enemigos y dijeron: nosotros queremos edificar con ustedes. Nosotros queremos unirnos con ustedes. Nosotros queremos aliarnos para que podamos trabajar más duro. Escuche, mire, ellos estaban así de esta manera en Segunda de Reyes capítulo 17, para que nosotros nos ubiquemos de quién estamos hablando. ¿Cuáles personas son las que están diciendo: vamos a edificar con vosotros? Segunda de Reyes, el capítulo 17 y el versículo 29 dice así de esta manera: pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaban. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, los de Amat hicieron a Asima, los abeos hicieron a Nisbaz y a Tartac, y los de Sefarín quemaron sus hijos en el fuego para adorar a Adremelech y Anamelech, dioses de Safarbaín. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los pueblos altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido transportados. Y mire, dice lo que dice: hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel. Mire, esta gente dice que están en lo mismo de antes. Dicen que ellos quieren edificar para Jehová, pero ellos no temen a Jehová, sino que temen a sus ídolos, temen a sus dioses, porque simplemente ellos dicen que por 2500 años sigue sucediendo lo mismo, comenzando por la religión católica. Ellos, hermanos, dicen creer en Dios, pero temen más a sus muñecos y temen más a sus ídolos que temer al Dios verdadero. Pero sí te pueden decir: oh, yo creo en Dios santito, hasta le mando besos al cielo. Pero una cosa, la manera que te puedes demostrar que temes a Dios es obedeciendo su palabra. Y así en este tiempo hacen lo mismo, dice la Escritura. Dicen que temen a Dios, pero con sus hechos hacen otra cosa. Y así dicen: ni temen a Dios, pretenden honrarlo, pero no lo honran. Y hoy, como en aquel tiempo, las religiones idólatras, paganas y los carismáticos piden una alianza de todas las iglesias, una alianza de todas las religiones para hacer una sola iglesia. Esto se llama ecumenismo. Y están luchando, pero déjame decirte, hermano, una iglesia bautista fundamental independiente no puede jamás entrar en el ecumenismo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener alianza con los que bautizan los infantes. No podemos tener alianza con los que afirman que la salvación se pierde. No podemos tener alianza con los que bautizan en el nombre de Jesús, echando a perder la orden de Jesucristo. No podemos tener alianza con los que dicen que solamente partes de la Biblia son de Dios y las demás son de hombre. No podemos nosotros tener alianza con todos aquellos que no ganan almas, porque la principal razón de la iglesia es predicar el evangelio. Por eso no podemos tener alianza con aquellos que no practican la separación bíblica y que viven vidas mundanas, que no se dedican a la santidad de Dios. No podemos tener alianza. Jamás una iglesia bautista fundamental independiente se podrá unir a lo que es el ecumenismo, porque hay mucha diferencia. No podemos tener alianza con las iglesias que tienen pastoras, porque es rebelión en contra de Dios. No podemos tener alianza con iglesias donde predomina la música mundana en lugar de la música sacra que adora al Señor. No podemos estar en comunión con los que bailan y saltan y bailan y se vomitan en el piso, porque para Dios, hermano, debe de ser la excelencia, debe de ser el respeto y debe ser el honor. Así es que no podemos tener alianza con aquellos que desprecian la mesa del Señor. No podemos nosotros tampoco tener alianza con los que están sujetos a otra iglesia.
No podemos tener alianza con los que niegan la Trinidad y los que no creen que Dios es un ser que vive en tres diferentes personas. Mucho menos podemos tener alianza con los que practican la doctrina de los demonios y tradiciones de hombres. No se puede, jamás entraremos en el ecumenismo. Eso no hay ninguna pregunta que hacer. Entonces, ¿con quién vamos a tener compañerismo? Con los que tengan convicciones bíblicas y las pongan por obra. Con los que se mantengan en la predicación que denuncia el pecado en la congregación. Con eso nos vamos a mantener, con aquellos pastores que no tengan miedo el predicar contra el pecado y que no se disculpan tampoco. Perdóname, hermano, por haberte dicho eso, pero es que se me salió. No se me salió, es lo que Dios quiere que escuches. Porque muchas iglesias van porque piensan y quieren escuchar lo que les gusta. Pero déjame decirte, hermano, yo aquí no estoy para agradarte a ti, ni tampoco para predicarte lo que te gusta, sino lo que tú necesitas escuchar. Vamos a mantenerlos con los que mantienen la predicación y denuncia el pecado sin disculparse. Así lo dice la Biblia y así es. Pésele a quien le pese, así lo dijo el Señor. La respuesta de Zorobabel y de Josué allí en el versículo que sigue es de admirarse la valentía de estos hombres. Dice el versículo 3, si volvemos otra vez a Esdras, el capítulo 4. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, escucha esa palabra, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios. Escucha, hermano, no nos conviene edificar con vosotros. Nosotros tuvimos que salir de la iglesia Magnolia porque no nos conviene edificar con los liberales. No nos conviene, era fácil, sencillo. En realidad ese edificio iba a ser nuestro. Lo único que teníamos que hacer es edificar con ellos, porque fue lo que nos pidieron. Lo único que ustedes tienen que hacer es simplemente que tengamos servicios juntos, que nos juntemos para alcanzar a las personas. Pero déjame decirte, hermano, eso jamás va a suceder porque no nos conviene. Había una tremenda posibilidad grande de que nosotros fuésemos dueños de ese edificio y echarnos ya a dormir. Solo teníamos que edificar con ellos y era todo lo que ellos pedían. Pero ¿sabe qué, hermano? No nos conviene. Te digo por qué. Porque en poco tiempo verías algunas hermanitas en traje de baño en el patio de la iglesia. Y hermano, eso en realidad es ¿dónde tiene la mente la gente? ¿Dónde está su cabeza? ¿Cómo tú puedes, siendo una cristiana, una hija de Dios, ponerte en traje de baño y andar corriendo a los chiquillos en el propio edificio, en el propio lugar que el Señor escogió para la adoración de su nombre? Hermano, esa es una aberración. Pero yo me imagino al rato una de esas hermanitas, ¿qué tiene de malo? Mira, las dominicanas lo hacen porque nosotros no. En corto tiempo unos de nuestros hermanitos estarían danzando para aquí y para allá. Tenemos 3 lugares: para los que adoran más fuerte están allá, los que adoran más quedito aquí están aquí, y los que quieren dormir aquí que se vengan para acá. Bueno, ¿qué? O sea que ahora la gente quiere que la iglesia sea conveniencia como ellos quieren. No es así. La gente tiene que adaptarse a cómo es la iglesia. Porque la iglesia, hermano, la iglesia es del Señor, la iglesia es santa, la iglesia es pura. Y yo no estoy buscando un lugar en el que se acomode a lo que yo siento. Tendríamos fumadores, catarrines llegando en shorts a la iglesia. Si al rato, hermano, algunos de ustedes, hermano, que tienen todavía una fumadita de quemarle las patas a Judas, llegarían a lo mejor, hermanos, ya con su olor a fumar, hermano, porque todo eso es el liberalismo que se vive y solamente decían hay que edificar juntos. No, Señor, no se puede, no nos conviene edificar juntos, no nos conviene. Por esa razón, una iglesia bautista fundamental independiente no puede meterse en el ecumenismo porque no nos conviene. Solamente teníamos que entregar nuestra convicción. Pues aparece ver a las mujeres en mayones y no les puedes decir nada porque bueno, pues ya nos metimos aquí en el compromiso. Hay algunas hermanas que están pensando, ¿por qué no nos quedamos mejor allá?
que les gusta andar enseñando el cuerpo y andar que los codicien los hombres. Dijeron, ¿por qué no nos quedamos en aquel lugar? Yo creo que estaríamos mejor. No, hermano, no nos conviene. Aunque hayamos perdido lo material, conservamos lo más importante, que es la convicción espiritual. Y no importa lo que pase, no importa que venga el enemigo que sea, si nos mantenemos en la convicción de la palabra de Dios, todo está bien. No te preocupes, no te asustes. Como alguna gente que se fue, les preguntaron por qué no están en la iglesia. Es que no tenían ya donde congregarse, no iban a tener lugar. Pero la iglesia, hermanos, acuérdense, no es el edificio, es la gente. Y mientras haya gente dispuesta y con convicciones bíblicas, ¿qué importa? ¿Qué nos puede hacer el enemigo? ¿Para qué quieres? Mira, al rato ese edificio está vacío, ya no hay ni moscas. El que le daba la vida eran ustedes. Y ya totalmente, hermano, seco. Yo supongo que el pastor ha de estar derramando lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué me dejé? Bueno, ¿por qué te dejaste? Porque te mandan. Seguramente tu esposa fue de las primeras que dijo, no, ese predicador no, porque siempre nos predica en contra de lo que no está bien. Y ahora están sufriendo. Me dijo el hermano West, qué bueno que vinieron aquí a nuestra iglesia. No saben cuánto lo lamentamos el día que ustedes se fueron. No saben cuánto deseábamos cuando escuchábamos que ustedes estaban haciendo la obra de Dios, cuando escuchábamos que les iba bien. Yo decía, ¿por qué razón se tuvieron que ir de este lugar? Pero ahora están aquí, gloria a Dios. Y el viejito de 89 años salta de gusto porque estamos aquí. Así que, ¿cuál es el asunto de que no tienen no congregarse? Mira, si no tenemos no congregarnos, los parques son libres. Pero sin duda, lo que más nos hubiera lastimado, lo que más nos hubiera lamentado, es que hubiéramos de haber perdido nuestra visión de alcanzar las almas perdidas para Cristo. Porque hay iglesias que no les importan los perdidos. No les importa que la demás gente se vaya al infierno. Con sus manos cruzadas dicen, pues yo ya soy salvo, y los demás que se vayan al infierno. Y usted a lo mejor no lo dice con su boca, pero al no participar de predicar el evangelio, eso es exactamente lo que está diciendo. Por esa razón, no nos conviene edificar con ellos. No nos conviene hacer alianza con el ecumenismo del diablo. No nos conviene. La alianza fue la primera arma que el enemigo utilizó para hacer cesar la obra de Dios, y ellos insistieron, pero cuando vieron que no podían hacer nada, prosiguieron, número 2, a las amenazas. A las amenazas. Dice el versículo que sigue ahí, el versículo 4 de Esdras 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Los enemigos comenzaron a llamar a algunos de los hermanitos más tiernos por ahí, los obreros que estaban ahí, los comenzaron a llamar, los comenzaron a desanimar, los comenzaron a intimidar, les comenzaron a decir, mira, no vale la pena que tú estés sirviendo aquí. No vale la pena que estés construyendo. No vale la pena que levante las piedras en el templo. Y seguramente los amenazaron. Les dijeron, te va a ir mal a tu familia, le va a ir mal a ti, te van a golpear o te va a pasar algo. Y ellos los desanimaban. Y ellos les decían que no valía la pena. El asunto, escúcheme hermano, no es que los judíos recibían amenazas de los de afuera. Lo peor era las amenazas y el desánimo que recibían de los de adentro. Escuche, mire lo que dice Nehemías capítulo 4 versículo 12. Nehemías 4:12. Llegamos ahí. Escucha con atención, mira el 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, unos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. El versículo 11 dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean cuando entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Que, mira, calcúlate el poder que tiene esta frase que dice allí, los judíos que habitaban entre ellos.
Tú te imaginas, hermano, estamos un grupo aquí queriendo edificar la obra de Dios, pero hay unos de ustedes que se van con aquellos y están con los enemigos y entran cuando quieren y salen cuando quieren. Y dice que venían a desanimar los que estaban aquí adentro. Y le estaban diciendo: no, lo que ustedes edifican lo va a tumbar una zorra inmediatamente. Hermano, no hay cosa más triste que haya traicioneros en un pueblo. No hay cosa más triste que haya gente, hermano, que quiera destruir así con alevosía y ventaja. Y, hermano, ojalá que el Señor nunca nos encuentre siendo traicioneros de la obra de Dios, de tener la obra de Dios a base de poder desanimar a los demás, porque eso, hermano, es algo que Dios cobra mucho. Los judíos que habitaban entre ellos, traicioneros que no deberían de estar trabajando, que no deberían de estar levantando piedras, que no deberían de estar echando mezcla, que no deberían de estar diciendo: oh Señor, danos el templo que teníamos antes. No, estaban de lleva y trae, lleva y trae. Y dice que los desanimaban. Eran mitoteros que estaban hablando y hablando para desanimar a los que de verdad querían trabajar en la obra de Dios. Y hermano, muchos buenos obreros se pierden por causa de obreros que son fraudulentos y también que son mitoteros y desaniman a los demás. Los enemigos de la obra del Señor es Satanás, pero él utiliza a gente que sabe bien que se presta para eso. Qué dolorosa es la traición de uno que aparenta estar en la obra de Dios, pero no está. Escucha, mira, lo que el gran David escribió en el Salmo 55. Salmo 55. Salmo 55. Y nos dice el versículo 12. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad. ¿En dónde, hermanos? En la casa de Dios. Los enemigos más terribles de la obra, hermano, son los traicioneros, que se dejan utilizar como instrumentos para poder destruir. Escucha lo que la Biblia está diciendo acerca de yo creo que David derramaba lágrimas diciendo: si fuese alguien de afuera que me iba a atacar, pues yo ya sé, me tengo que defender. Ya sé, entonces yo digo, pues a este le tiro de esta manera o le respondo de esta manera. Pero el con el que andábamos abrazados en el pasillo de la iglesia, con el cual compartíamos y con el cual hacíamos diferentes cosas, fue el que vino a poder agarrar lo que fue el tropiezo que vino a dar. Hermano, escúcheme, hermano, hermanita, más vale que ninguno de nosotros nos encontremos de esta manera en la iglesia, porque eso se paga muy duro. ¿Por qué dice eso, pastor? ¿Acaso habrá algún traicionero aquí en la iglesia? Yo no estoy diciendo eso, pero por si acaso, si tú eres alguien que estás llevando y trayendo y no estás a gusto aquí en la iglesia, ¿por qué no te vas con el enemigo? Agarra tu rodado y mira, sigue hacia adelante, pero por favor no me desanimes a nadie aquí en la iglesia. No quiero que tú andes con tanto, no nos importa absolutamente nada de otro lugar. Nosotros estamos enfocados en alcanzar las almas, estamos enfocados en edificar la iglesia. No debe de haber aquí nadie que esté en contra, y si es así, desaparécete. Porque no es justo que aquellos que se les edifica quieran estar mordiendo el calcañar. Ahora, si yo no me lo digo, si acaso, yo hasta el momento no me he dado cuenta de nada. Porque siempre el que se da cuenta al último soy yo. No, pastor, yo sabía. ¿Y por qué te quedaste calladote? No, se le notaba en la cara. Hermano, ¿eres quién? ¿Walter Mercado o qué? Los enemigos, hermanos, son calladitos, son ocultos. Tú ves lo que dice David. Imagínate cómo me puede tanto. Si hubiese sido alguien que me quiere, agarro mi espada, le tumbo la cabeza. A ver, salte de aquí. Pero al que le daba yo de comer. Los enemigos en la obra de Dios intentaban detener la obra desanimando a los obreros,
Desde que estamos nosotros en la obra, hermano, ha habido sin fin de personas que han querido terminar con la iglesia bautista de Anaheim, que les daría un gusto tremendo. Pero ¿sabes qué, hermano? Tienes que entender, la iglesia no es mía, es de Dios. Fíjate, ha habido algunos que directamente digo, ojalá, dicen, esta iglesia se va a acabar. Y otros que son más espirituales dicen así, hoy pues ojalá que a lo mejor no se acabe la obra. Ese de ojalá quiere decir, cuando yo me vaya, se va a acabar. Hermano, mientras el Espíritu Santo esté aquí, no se puede terminar, porque Él es el dueño. Yo soy su representante. Y mira, y además te voy a decir esto, nunca te he hecho nada malo, nomás te he dicho la verdad. Y como te he dicho la verdad, me he hecho tu enemigo. Porque el apóstol Pablo dice, si yo todavía predicara para agradar a los hombres, entonces no siervo de Dios. Es que lo único que tú has recibido es la verdad. Y si la verdad te incomoda, te duele o te hiere, pues arréglate tú con el Señor, porque a mí, yo estoy muy tranquilo. El enemigo quería detener la obra. ¿Cómo, hermanos? Haciendo alianza. Pero ¿qué dijeron ellos? No nos conviene. Atemorizando a los obreros. Y no logró. Y siguió en su tercer paso. Proseguimos. Lo que ahora trataron ellos fue de cortar los recursos para que la obra se detenga. Ellos buscaron la manera para que no recibieran los suministros. Y dice el versículo 5, si regresamos a Esdras, por favor. Esdras 5. Y el versículo, Esdras 4:5 dice así: sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Otra vez su boca venenosa dice que sobornaron a aquellos que estaban en control, que estaban encargados, y ellos comenzaron a hacer un plan. Y lo que dice la escritura, no puedo leer todo, pero ellos, sin importarles a aquella gente que estaba en Jerusalén, o sea, ¿qué les interesaba que el templo se levantara a ellos? O sea, ¿qué les concernía que un grupo de personas levantaran su templo y comenzaran a adorar a su Dios? Pero bueno, así es la gente. Así es el enemigo, no está contento. Él quiere destrozar a aquellos que buscan adorar al Señor. Y ellos escribieron una carta al rey, porque ellos querían que no les diera más suministros, querían que se detuviera la obra. Y esta es la carta, la voy a leer. La carta la traigo aquí guardada, pero Dios no la dejó de todos modos aquí, en el versículo 11 al 16. Ahí está la carta. Ahí dice la carta así, escuchen. Espero que al recibir esta carta se encuentren gozando de cabal y completa salud. Así es como la escribían todos los que mandaban cartas para allá, para México, Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Y mire lo que dicen ellos: siendo que nos mantienen del palacio. Estos son burócratas del DF. No nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Esta es la carta que los chismosos le mandaron al rey Artajerjes. Pero ellos se olvidaron de que el Jehová mismo ordenó a Ciro, el antiguo rey, para que ellos edificaran el templo. Pero aquí está la manera como ellos buscaron para que se detuviera lo que era la construcción que sigue adelante. Eran burócratas convencieros. Dice que vivían mantenidos del rey. Pensaban que les iban a disminuir. Miren, pensaban que no les iba a alcanzar. Escúcheme, hermano, en los años 1990,
El pastor Suárez en la ciudad de Campton, él pidió permisos para construir su iglesia en un lote que él tenía. ¿Y sabes qué fue lo que le dijeron? No queremos más iglesias porque las iglesias no nos generan dinero. Si tú fueras a poner una cantina, te damos pero rápidamente el permiso. ¿Por qué? Porque las iglesias no pagan impuestos. Las iglesias, como dice allí, no vas a recibir lo que son los réditos e impuestos. Por eso, hermano, el enemigo se opone a que se levante una nueva iglesia. Porque dice el gobierno, pues no me genera nada. Y lo que queremos es billete. Y por eso estos dijeron, vamos a escribirle al rey. Y el rey, hermano, recibió lo que fue la carta. Y dice el versículo 21, ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esta ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Aparentemente la obra cesó y ahí pararon. Los enemigos ganaron. Los enemigos consiguieron lo que querían. Pero hermanos, la palabra de Dios es poderosa. Lo más hermoso que existe es que hay hombres y mujeres que no importa lo que pase, la palabra de Dios nos anima, nos levanta. Capítulo 5, versículo 1 dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron, ¿qué, hermanos? A reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Escucha, hermano, cuando la palabra de Dios se predica, no hay que tener miedo. Cuando la palabra del Señor te anima, no te eches para atrás. Cuando tú te sientes, hermano, como que estamos atorados, no te preocupes, el Señor siempre nos da la salida. Y escucha, ¿sabes qué es lo más peligroso? Que cuando un hermanito se molesta con el pastor, deja de apoyar la obra. Y está diciendo, es para que el pastor sepa lo que yo valgo. Hermano, a mí no me molesta ni me hace ningún daño si tú no das el dinero a la iglesia, porque la iglesia es del Señor. Y tú tienes que comprender que si tú das diezmo, no me lo das a mí, se lo das a Él. Y es lo que no alcanzamos a comprender. Es que lo que dijo el pastor me dolió tanto en mi corazoncito, que de aquí en adelante yo ya no voy a apoyar. Y no te das cuenta que tú más bien te estás cortando la bendición, porque el que te bendice es Él. Imagínate si tú estás esperando a que yo sea el que te bendiga. Pues ¿de dónde? O sea, pues a veces el pato nada y a veces ni agua traga. Yo te pido, por favor, hermano, confía en la palabra de Dios. Lee la escritura. Déjate llevar por los principios de ella. No te dejes guiar por los principios de tus sentimientos. Que ahora sí, que ahora no. Y no vengas unos días diciendo, pastor, le amo. Y otro día, ¿cómo me cae mal? No, hermano. Es todo, es igual. Yo a usted le amo de todos modos. A veces falta tanto a la iglesia que digo, mira, este hermano lo voy a odiar. No, hermano, yo le amo de todos modos. Hay un pastor ahí en León, Guanajuato. Él una vez cantaron en el servicio. Se pasó todo, se recogió la ofrenda y el pastor no estaba. Y lo fueron a buscar, estaba en su casa en una hamaca. Y le dijeron, pastor, pues ¿a qué hora va a ir a la iglesia? Ya todo está listo. Él dijo, para que vean lo que se sienta, llegar tarde, aquí voy a llegar tarde. Por todos esos tarderos que no llegan temprano y que me caen mal que lleguen tarde, para que vean lo que se siente. Pero a la gente no le importa eso. A la gente no le importa eso. Entre más tarde llega el pastor, más tarde lo son. Entonces, hermano, trataron de poder destruir lo que fue la iglesia cortando los suministros. El que no hubiese recursos, pensando que estaban dañando a lo que es aquellos hombres que estaban allí, pero en realidad estaban ellos, hermano, dañando la obra de Dios. Quiero decirte que la obra fue terminada. Se construyó el templo, llegó Esdras, les comenzó a enseñar la palabra de Dios, llegó Nehemías y se construyó todo los muros y fue una ciudad hermosa. Nosotros no hemos terminado, apenas hemos comenzado. Pero déjame decirte, un día vamos a terminar. Con la ayuda de Dios y con el ánimo de su palabra,
un día vamos a edificar. Pero acuérdate, no nos conviene edificar juntos con los ecuménicos. También nosotros debemos de estar siempre animados, aunque otros vengan y te desanimen, mándalos por un tubo. Y dile, ¿sabe qué, hermano? Si tú andas desanimado, tienes cara de guarache, llévate a la otra parte. Pero yo estoy animado aquí para hacer las cosas para el Señor. Y deja que otros deja que dejen de diezmar, deja que otros se lleven su dinero a comprar chicles. Tú da tu parte.